Bienvenidos al programa Hablando con, un programa de radio online en el que entrevistaremos a magos del panorama nacional e internacional y también a artistas afines al ilusionismo. Un programa dirigido por los magos RJ, Joe Colino, Pedro Lapido y Julio Caso. No te vayas a ningún sitio, porque empezamos ya. Hombre, Joe, ¿qué tal? Ya estamos otra vez esta tarde aquí. Pues sí, aquí con ganas de hablar de magia, la verdad. Sí, sí. Y hoy tenemos además un invitado muy especial, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, con ganas de empezar a hablar con él, de conocerlo, conocer su vida mágica y conocer más de él. Pues nada, damos paso sin más retrasos a Antonio Romero. Hola, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Un Antonio? Pues placer aquí, estar aquí con todos vosotros, ¿eh? Muchas gracias por haberme invitado. nada, el Gracias a ti, placer es oye. nuestro. Gracias a ti por tener un ratito para estar con nosotros. Y nada, aquí en estas entrevistas con Aomi, siempre nos gusta empezar por el principio. Entonces, el principio de una historia de magia es... ¿Cómo empezaste en esto de la magia? ¿Cómo es que te llamó este mundillo? ¿Cómo fueron los inicios? Bueno, vamos a ver. Estaba yo en el colegio, en quinto de GB, yo soy de GB. Entonces tendría 10 años, ¿no? Me imagino, algo así. Cuando un día nos llevaron al Museo de Cera que hay en Madrid. Y en el Museo de Cera de Madrid había una sala, creo que sigue existiendo, una sala que estaba llena de espejos. Te metían ahí dentro y de repente se apagaba la luz, se quedaba todo oscuro y se abrían dos espejos y salió un escenario, ¿no? Grande, boom. Y apareció un mago que empezó a hacer unas maravillas que a mí me dejaron absolutamente loco. Entonces a mí me sorprendió mucho, me llamó muchísimo la atención, era muy pequeñajo y nada, pues algo se encendió dentro de mí que me hizo empezar a querer ser mago. En esa época no era como la de ahora, que ahora hay internet, hay de todo, hay libros, no había absolutamente nada, cero patatero, o sea, ser mago era casi misión imposible. Entonces, pues ahí quedó la cosa, pero tuve la suerte de encontrar un librito que se llamaba La Caja de Magia, un libro fantástico, en una librería, pues pasando por ahí, pues lo vi, La Caja de Magia, y me lo compré. Y ahí venían juegos de magia y empecé a ensayarlos como un desesperado. Me aprendí el libro de pe a pa y de pi a po y de por todos lados, y nada, es lo único que tenía, porque no había más por ningún sitio. Y entonces, como no conocía nada ni nadie, pues me dediqué a buscar en bibliotecas de barrios, ¿no? A ver si encontraba algún tipo de libro de magia. Y entonces me acuerdo que me escapaba de casa, entre comillas, es decir, imagínate un chaval con 11 años, con 12 años, me cogía el metro y me iba a buscar una librería, iba barrio por barrio, entonces me acuerdo, pues a lo mejor me iba a Usera, que para mí Usera pues era como el quinto pino, era un sitio muy lejano de Madrid. Me iba a la biblioteca y si encontraba algún libro de magia en esa biblioteca, pues había sido ese mi gran día. Si no lo encontraba, pues lo volví a intentar. Hasta que un día encontré en la calle Preciados una cosa que se llama Editorial Reus. La calle Preciados, no sé si la conocéis en Madrid, es una calle principal que sale de sol, y entonces ahí estaba la Editorial Reus. Y me metí ahí, de yo la casualidad de que encontré por fin los primeros libros del padre Wenceslao Piuro. Y entonces la dependienta, que era una señora magnífica porque me chocaba, le vi caer en imagínate un mico preguntando por este tipo de temas, y me guardaba los libros de magia. Entonces yo iba ahí y de vez en cuando pues, conseguía algún libro de magia, que para mí era como conseguir un tesoro. Me acuerdo que cuando los cogía, en lo que volvía a mi casa en el autobús ya me lo había leído, y eran libros del padre Ciuró. Los tengo por aquí, mira, por aquí están muchos de ellos, aquí, mira, cualquiera que coja
esa época la tengo yo aquí. Mira, por ejemplo, este que hay por aquí o cualquiera. Los tengo en esta zona de aquí, los del padre Ciuró. De hecho, fíjate, cuando conseguí esto, que ya fue el éxito de mi vida, el Cartomagia volumen 1, mirad cómo lo tengo. Lo tengo, me lo sabía prácticamente de memoria. Vale, esto era para mí, bueno, total. Que entonces yo no conocía la SEI todavía ni nada, era demasiado pequeño y no conocía nada de eso. Entonces, pues con esos libros empecé a aprender. Y me acuerdo perfectamente cuando conseguí también la prestigitación al alcance de todos, que para mí fue todo un descubrimiento, que explicaba el salto, ¿no? Pero le explicaba que, vamos, imagínate un chaval con 12 años con ese libro intentando descubrir el salto. Para mí era como leer un libro de ingeniería, no entendía nada, bueno, una cosa horrible. Entonces así estuve una época de mi vida. De hecho, me puse en contacto con el padre Ciuró porque él hablaba mucho del falso pulgar, y yo, madre mía, ¿qué será un falso pulgar? ¿Podré yo tener algún día un falso pulgar? ¡Buah! Y le escribí al padre Ciuró y me contestó. Me dijo, me alegra mucho el entusiasmo que tienes en la magia y no te preocupes, que con el tiempo la vida te llevará a saberlo, a tener un falso pulgar. Y yo, vale, gracias, muchas gracias. La carta fue encantadora, pero para que veáis qué diferente era la magia en esa época, ¿no? Sí. Era totalmente diferente a ahora. Entonces, también era un filtro vocacional, eso está clarísimo. Yeah. Y así es como yo comencé. Y de ahí... Dime. No, hasta que en mi colegio, yo iba al Colegio San Agustín, uno que está en Padre Damián al lado del Bernabéu, justo. Yo soy madridista. Es el equipo de mi barrio, el Madrid, como digo. Bueno, aparte de eso. Mi colegio, tuve la fortuna de un día ver a los hermanos Navajas haciendo magia, porque iban a mi mismo colegio. Y entonces, cuando yo tenía, 15 años, algo así, ya no recuerdo bien, pues en cuanto les vi hacer magia, me presenté. Dije, oye, yo también quiero, yo soy mago, tal. Entonces me acuerdo perfectamente de los dos hermanos. Uno de ellos desapareció con 18, 19 años, creo que murió. Manolo y Joaquín y Manolo, que eran gemelos, eran hermanos gemelos. Y entonces ellos fueron los que por fin, un día, pues yo qué sé, del año 78, por ahí sería, me llevaron a la Sociedad Española de Ilusionismo, del 76, yo no me acuerdo, por esa época de ahí. Y ahí es donde ya empecé a conocer magos, empecé a conocer de todo y empecé en este mundillo de una manera más programada, de una manera más ordenada, vamos. Y así empezó todo. Y ahí en esa época, ya cuando te metiste un poco más, digamos, ya en la SEI y conociste a más magos, ¿tuviste algún, digamos, maestro, alguien que te acogiera, que te guiara, que te ayudara? O, bueno, eso, si tuviste alguien maestro, alguien que tirara un poco, estuviera a tu lado ahí en esos comienzos. Vamos a ver, yo he tenido una gran suerte y es nacer en el momento justo, en el sitio justo. Cosa que ahora se echa de menos, ¿eh? Lo digo por la gente joven de ahora. Es decir, yo llegué a la SEI en el momento de la efervescencia mágica de España, de Madrid, que cambió lo que es la historia de la magia de Madrid. Cuando yo llegué, cuando Tamariz empezaba ya a despuntar en televisión, bueno, sí, en televisión, en todo este tipo de cosas. El primer juego de magia que hice yo en la SEI sin saber quién era, porque cuando yo llegué me dijeron, dale un juego de magia a este señor. Fue a Fraxon. Yo le hice un juego a ese hombre tan mayor, tan simpático, tan agradable, y resulta que era Fraxon. Yo que sabía, yo no lo sabía, ¿sabes? Me acuerdo perfectamente, le hice un juego que enfilaba por debajo y el hombre me dijo, ¡ay, qué bien, qué bonito! Bueno, una maravilla. Entonces, llegué en el momento... Eso era una época espectacular de la SEI. Y yo tuve la suerte de vivirla y de aprovecharla, porque eso es muy importante. Yo me buscaba a los maestros, es decir, yo les buscaba a ellos y les pedía que me enseñasen y me iba a su casa y estaba horas allí y horas allá. O sea, que tuve la gran suerte. Mi gran maestro ha sido Arturo de Ascanio, por supuesto, del cual
No sé si habéis oído hablar de las míticas reuniones en la casa de Arturo de Ascanio, no sé si. ¿No? Sí, sí. Claro. Pues Claro. sí, pues yo fui el iniciador de eso. Me voy a explicar. Un día a las 6, esto fue por el año 81, 82, por ahí, no me acuerdo exactamente, le dije a don Arturo, estábamos nosotros en la... ¿Dónde estaba la 6 en esa época? Bueno, da igual. El caso es que le dije, Arturo, ¿puedo ir a tu casa que me enseñes magia? Arturo no había tenido jamás alumnos ni nada. Se me quedó mirando y me dijo, como mirándome de arriba abajo, se lo pensó. Me dijo, vamos a hacer una cosa. Los martes no, porque los martes es cuando se reunía a las 6 entonces. ¿Vale? Dice, los miércoles hay fútbol y le gustaba mucho el fútbol, era madridista también, era el Madrid. Dice, quedamos los jueves. Y empecé a ir los jueves a su casa. Y estuve como 2 o 3 años en el que nos reuníamos los dos, prácticamente solos. De vez en cuando iba un amigo suyo que era representante de Paraguas y que era una persona mayor, que era amigo suyo y se sentaba ahí, pero bueno, hacía magia pero poca en la tertulia. Y estuve la suerte de estar, pues eso, unos 3 años prácticamente Arturo de Ascanio delante de mí y yo los dos solos, y me enseñó muchísima magia, porque, bueno, magia y de todo, porque Arturo de Ascanio era un sabio, o sea, no solo era mago, sino era un sabio, y conocer a una persona así es impagable, y yo tuve la suerte de conocerle. Pero paralelamente también nos reuníamos en casa de Tamarí, tú fíjate qué escuela, y yo además estaba encantado y enamorado de la magia de Ferragut, que también fue un gran amigo mío y un gran maestro. Luego también iba a casa de Gabriel Moreno, o sea, no era todo a la vez, me explico, pero que unos años, una época. Gabriel Moreno, Dios mío, qué pedazo de mago, del cual yo iba a su casa, que él vivía ahí por Cuatro Caminos y estas cosas, y aprendí un montón, porque una cosa muy importante que yo creo que es que los magos se tienen que buscar un maestro, se tienen que buscar a alguien que les enseñe, eso lo veo yo bastante fundamental. Y yo tuve la suerte de estar en esa época, en ese lugar. Luego se juntó, se unió a la suerte que tuvimos, y es que fue todo un cúmulo de suertes. Mira, la diosa Fortuna, qué suerte tuve. Y es que empezó la magia de Paz en Madrid, y esto fue en el año 81, algo así, 81-82, cuando la movida madrileña. De hecho, empezó a hacerse magia en Paz en La Mandrágora, en un pub que se llama El Colla, que estaba ahí en la calle Limón, etcétera, etcétera. Y en esa época empezaron a hacer magia en este tipo de sitios, pues ni siquiera había aparecido Pepe Carrol por Madrid todavía. Ignacio Brieva y Juan Tamariz, bueno, Armando de Miguel, que estaba por Madrid, y se empezó a hacer magia por los pubs. Ahí en la mítica Mandrágora, en el pub este, no sé si lo habéis oído, de la movida de los 80, bueno, sí. Ahí se hacía magia. Y en la calle Limón. Y había magos jóvenes, eran muy poquitos, y un día nos dijeron que si queríamos, porque no había gente, parece increíble, pero antes no había casi magos, era una cosa, éramos muy poquitos, que si nos empezábamos a meter con ellos a hacer magia, entonces empezamos a actuar en público, a hacer magia en paz, en plena movida, y entonces eso fue ya la enseñanza definitiva, porque teníamos dónde aplicar. Que con eso hay una cosa muy curiosa, y es que no sé si estoy hablando mucho, ¿eh? Si no, tú cuenta, porque además está súper interesante lo que nos estás contando. Sí. Y bueno, pues en esa época pasaba otra cosa muy interesante. Y es que no se sabía lo que era la magia de pub. La magia de salón en España apenas se hacía, ¿no? Entonces nos enfrentamos, entre comillas, al dilema de hacer magia de salón, ¿eh? Y no sabíamos qué hacer, de verdad, ¿eh? O sea, ahora dirán, no me fastidies, y eso... No, es que se creó un estilo. En esa época, en ese momento, en ese lugar, se creó un estilo, que es el de ese estilo tan común que vemos ahora de los magos en los pubs o en magia de salón, que parece normal, dice, parece que está aquí toda la vida. No, señor, se creó en esa época. Y es cuando, me acuerdo yo, no sabía ni qué juegos hacer ni qué nada, y poco a poco, pues fuimos tirando adelante, pero vamos, fue súper interesante, fue una época fantástica.
Pues sí, la verdad es que tuviste eso, como dices tú, la suerte de llegar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, tener ahí unos maestros, pero increíbles, como el Sí, grandísimo señor. Arturo y Juan, y vivir esos Camilo, todo, primeros todo. años, Camilo, el gran Camilo también, pues esos primeros años, esa herencia, yo creo, ese comienzo de la Escuela Mágica de Madrid, ese impulso, pues también, pues hombre, la verdad es que tuvo que ser, ahora viéndolo, increíble y una suerte haberlo vivido. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y Sí. Arturo, porque muchos han estudiado y saben de Arturo. Arturo, ¿cómo? Porque yo siempre, algunas veces me lo pregunté, él, ¿qué pasa? Que estudiaba de... Tú que estuviste muy cerca de él, ¿qué estudiaba de otros? Él era muy estudioso y conseguía también fuentes de conocimiento extranjera o cómo aprendía Arturo, cómo... Bueno, Arturo era un gran estudioso de la magia. Ujú, Pero bueno, él sobre todo su gran inspiración, la historia de Ascanio está por ahí bastante escrita, ¿no? ujú, De cómo en los años 50, bueno, la gran influencia que tuvo Fred Claro. Kapp sobre él y Carles y toda esta gente que vino a ujú, Madrid, cómo él se quedó absolutamente alucinado por ese tipo de magia y ujú, cómo empezó a analizarla. Era un gran estudioso de la magia, por supuesto, bueno, ujú, pero además de estudioso, es que él era un filósofo. Es que vamos a ver, él iba un pasito más allá. O sea, él veía las cosas y iba un pasito más allá, las analizaba y luego las ponía negro sobre blanco y las definía, que es el tema lo complicado es definirlas, ¿sabes? ya. Porque una cosa es saber pues lo que es una acción en tránsito y otra ya definirlo y ya saber lo que es una acción en tránsito, aunque la acción en tránsito exista siempre, ¿entiendes? Ujú, Entonces, él lo analizó todo. El libro vamos a ver, el libro que marca la diferencia, el donde aparece Arturo de Ascanio, el libro que marca el Rubicón de la magia española tiene nombre y se llama Navajas y Daltonismo. Ese es el libro que cambia la historia de la magia de España, que no sé si tengo yo por aquí, es que no sé, me vais a perdonar, no sé si lo tengo yo por aquí. Aquí está, qué suerte, lo he cogido a la primera. Sí. Sí, señor, no. Sí, mira, este está forrado, porque esto para mí fue una maravilla. Este me lo regaló en el año 84, aquí está la dedicatoria, don Arturo de Ujú. Ascanio, pone, para Antonio amigo entrañable con todo el afecto de Ascanio, 22 del 3 del año 84. Y curiosamente, este era el último ejemplar que le quedaba a él. Ujú. Este es original. Este libro es el que cambia la historia de la magia de España, porque es donde se cruza un Rubicón. Es decir, tú lo lees y ya ves a Ascanio aquí, al Ascanio que va a cambiar todo. Es decir, la manera de analizar que tiene la magia, la manera de interpretarla, la manera que de empezar a hablar de la vida interna, la vida externa, de todo. Tiene aquí la semilla. Ujú. A partir de aquí cambia todo, de este libro. Aquí. ujú. Y este libro, si mal, bueno, pues con mirarlo, lo tengo. ¿De qué año es el Navajas y Daltonismo? Del año 58. Ujú. ¿Sabes? O sea, que si quieres. Mira, de esta obra se han impreso 100 ejemplares. Sí, señor. Y claro, está dedicado a Fred Kapp, en distinción de amistad y Ujú. admiración, evidentemente. Pues eso. Sí, esos ejemplares la verdad es que son una joya. Sí. Dado que, bueno, que estudiaste tanto con unos y con otros, ¿qué especialidades has tocado y cuáles son tus favoritas de la magia? Vamos a ver. La magia en España tiene un problema y es que hay demasiada gente que se pone apellidos con eso. Yo soy Ujú. cartómago. Pues vale, pues muy bien. O yo solo quiero hacer magia con cartas. Pues bueno, es una decisión tuya, pero te pierdes el resto. A mí la magia no me gusta poner apellido, porque a mí me gusta de todo. A mí lo que me gusta es el efecto. Yo cuando encuentro el efecto que quiero hacer, me da igual que sea con cartas, con monedas, con, yo qué sé, con un salero, con un vaso, con lo que sea. Yo lo que busco es los efectos. Ujú. Y claro, entonces a mí eso de
Hombre, soy muy cartómago, evidentemente. En Madrid, ya ves, a mí las cartas se me dan bastante, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque me he educado con ellas y las utilizo y las uso mucho. Pero bueno, que a mí me gusta la magia sin apellidos. O sea, me gustan las cartas, me gusta el mentalismo, me gusta yo busco el efecto para mí es lo importante. Si es que la magia es eso, o sea, no... Es como, no sé, es como imagínate que te gusta pintar y te limitas a pintar cuadros de puestas del sol. Pues no. Yeah. Es una opinión, ¿eh? Sí, oye. Sí, claro. Además es curioso porque lo nombraste antes a Armando Miguel y prácticamente ha respondido exactamente igual que nos respondió Armando Miguel el día que le entrevistamos. Prácticamente lo mismo ha respondido, o sea, el efecto es lo que quiero y las especialidades me gustan todas. Claro, Ian, es que, bueno, estamos educados en la misma escuela también. Sí. Que... Pues sí. Vamos a seguir un poco hablando de ti, de Antonio Romero. El libro de La magia de Antonio Romero. Yes. ¿Cómo surgió la idea del libro? ¿Cómo te metiste en el libro? ¿Cuál fue ese trabajo para llegar hasta el Mira, ya que libro? estoy Cuéntanos un poco. Espera, ya que estoy en mi biblioteca, a ver si lo encuentro. Ah, no. ¿Dónde está? A ver si encuentro yo esto. Es que ahora no sé dónde está, pero bueno. Ah, no, esto no es. Esto tampoco. Bueno, te lo explico. No lo encuentro. Yo es que tenía la manía, no sé por qué, a mí se me da bien la creatividad. Es una cosa que tampoco, no sé, igual que pues dio el mal de Sedón, ¿sabes? Pues es que se me da, no sé, o sea, perdona que lo diga, pero es que se me da. Entonces, a mí se me da muy bien inventar cosas. Y entonces, de siempre, desde que empecé la magia, yo cogí un cuaderno y empezaba a escribir cosas, todo lo que se me iba ocurriendo. Ya sé ya por qué se me debe dar a mí bien todo eso. Porque estuve muchos años ahí solo, el pobre abandonado, intentando deducir cómo eran los efectos. A lo mejor fue eso, ¿entiendes? Claro, hasta que conocí yo. Bueno, el caso es que yo lo iba escribiendo, lo iba escribiendo y lo iba poniendo en un cuadernito. Los efectos, de hecho ahí tengo de los de ahora. Pasa que no me voy a levantar a por ellos, pero yo las ideas que tengo las suelo escribir así y los iba poniendo y un día pues ya dije, bueno, pues voy a ponerlos en negro sobre blanco y es cuando lo escribí. ¿Sabes? Ya tenía cierta experiencia, ya había hecho bastantes cosas, ya sabía un poquito de qué iba el mundo de la magia profesional y tal, y entonces escribí el libro. Sí, pero que bueno, ahí lo que reflejaste es eso, que era tu magia, tus creaciones, todo lo que te había salido de tu cabeza, ¿no? Porque yo recuerdo eso cuando empecé al principio, o sea, siempre salía en muchos sitios el comentario, no, el libro de Armando, de Antonio Romero, o sea, tienes que leerlo, que está muy bien y tiene ideas muy originales y demás. Yo me acuerdo mucho de eso. Sí, lo escribí en el año 92, creo, sí, por ahí, sí. En el año 92, sí, lo escribí. Lo publicaron en el 93, lo escribí en el 92. Bueno, yo no lo escribió Rafael Benatar, porque en esa época no confiaba yo en mí como escritor. Ahora sí, porque he escrito otras cosas. Ya he escrito cosas, he escrito hasta algún libro que no tiene que ver con la magia, ya me he dado cuenta de que sí. Pero bueno, escribí ese libro, es muy práctico porque yo lo que sí que hago es, yo no me tiro a la piscina a vacilar a nadie, es decir, normalmente todo lo que escribo y todo lo que hago y todo lo que vídeo y todo lo que saco y todo lo que publico y todo lo que vendo y todo lo que no sé qué, lo he hecho yo, o sea, lo he hecho profesionalmente casi siempre y son cosas reales, no es de eso de, bueno, este juego tal, lo hice a mi primo el de Murcia, no. Estos suelen estar testeados en público, bastante testeados. O sea, he tenido la suerte de trabajar muchísimo como mago y entonces he tenido la oportunidad de que las cosas que yo hago son... Están muy probadas. Sí. Bueno, vimos en tu currículum mágico que te has presentado a muchos concursos y has obtenido un montón de premios.
tienes un gran palmarés y, bueno, cuéntanos la experiencia de presentarse, de preparar esos juegos para esas rutinas, para esos concursos. Vamos a ver, los concursos están muy bien, sobre todo en una época de la vida en el que uno tiene que estudiar magia porque le hacen crear un número, ¿no? Eso está fenomenal. La experiencia que tengo yo en los concursos es que te pone muy nervioso. y poco más te puedo decir. Hombre, ahora te puedo estructurar un número de concursos. Es que también pasa una cosa, ¿eh? Tiene su época. Lo de los concursos tiene su época. Luego ya lo ves de otra manera. Porque luego si te presentas a un concurso, cuando ya tienes unos años es que ya vas con otras intenciones o que tienes otra cosa en la cabeza o lo ves de otra forma, ¿eh? Pero los concursos para magia, además hay que pensarlos para los magos. O sea, no es lo mismo la magia. Aquí hay dos mundos, ¿eh? Hay dos mundos y que nadie se equivoque, ¿eh? Uno es el mundo de los magos y otro el mundo de la magia. De la magia real, como digo yo. Y otro es el mundo de los magos, que es otro mundo totalmente diferente. De hecho, muchas veces hay veces que dices, pero bueno, ¿esto cómo puede tener un premio? Esto lo sacas a un mundo real y no tendría ningún... Yeah. De hecho, últimamente hasta me he enfadado en algún concurso que he ido, ¿sabes? No porque haya concursado yo, sino por lo que he visto. Incluso en algunas fiches me he quedado ojiplático perdido, ¿no? Yeah. O sea, con algunas cosas que no he entendido, que digo, no entiendo. Lo entiendes desde el punto de vista que dices, no, es que el que está juzgando es un mago, y normalmente es un mago aficionado. Yeah. Entonces, lo entiendes. Que curiosamente, lo que más le sorprende es lo que no es magia. Y dices, qué cosa más curiosa. Pero bueno. Yeah. Pero bueno, pero eso... Pero, hombre, también soy jurado en un concurso, en el Ascanio, soy jurado permanente, o sea que... Pero ahí es, no sé, ahí como es un jurado permanente y como es otra cosa, ahí se juzga bastante bien, ¿sabes? Pero bueno. Pero los concursos yo comprendo, el que está ahí pasa sus nervios y pasa sus cosas y sus historias. Pero está muy bien desde el punto de vista de que al mago le da la oportunidad de crearse un número, ¿sabes? O que sea eso la semilla para un número. Y tú lo que presentabas, ¿cómo lo orientabas? ¿Cuál era tu idea de decir, o cuál es tu idea? De, oye, pues este número tengo que presentarlo así para el concurso, o qué es apto para un concurso. Yo ahora no puedo decirte. Yo me acuerdo, porque es que tampoco me comía tanto la cabeza, porque yo, por ejemplo, yo presenté mis cubiletes, una rutina de cubiletes transparentes que tengo. Que, pues, ¿por qué presentaba esa rutina? Porque la considero muy original. En su época fue totalmente diferenciadora de la rutina de cubiletes y técnicamente es bastante complicada y bastante... Y a mí me gustaba y he estado muchos años trabajándola y me gustaba, pues también porque me gustaba y lo veía diferente, ¿sabes? O sea, que ahí cada uno tiene que presentar algo original y que le salga de dentro, ¿no? Pero tampoco... Los concursos tampoco importan mucho, ¿eh? Porque mira, te voy a decir, dime, por ejemplo, quién ganó el primer premio de cartomagia del Congreso de Oviedo. Yeah. Y eso que soy de ahí. Yeah. A ver. Sí, a ver. Espera, que lo busco por Google. No, te lo pongo más fácil. Dime quién ganó el primer premio de cartomagia de la FISEN de Holanda. Yeah. Fue Pepe Carroll. O sea, sí, al final... Sí, ¿entiendes? Que o sea, es importante, pero es muy importante, son importantes, pero tampoco hay que perder la vida por eso ni nada de esto, ¿sabes? Pero mira, de hecho, Antonio, comentabas eso, que bueno, evidentemente mucho concursante, pues eso, es una época, eso todo de juventud, que le viene bien, pues presentarse a concursos de cara a conseguir contratos, a actuar más y demás. Pero tú te presentaste hace 6 años, ganaste un premio por invención. Comentaste eso de eres muy original, muy creativo. ¿Cómo es ese proceso creativo tuyo? O sea, partes de una idea y la trabajas, es decir, yo quiero este efecto y buscas el cómo, o a veces trabajas sobre
un método y luego buscas la aplicación, o a veces trabajas sobre un efecto ya de otro mago que te ha gustado y le das tu propia personalidad. Cuéntanos un poco el proceso creativo de Antonio Romero. Bueno, yo te digo, el proceso creativo en general, en Antonio Romero y en el chino de enfrente, suele funcionar de la misma manera. Parte de una necesidad. Resuelve siempre una necesidad. Ese es el proceso creativo en sí. Entonces tú tienes una necesidad y la intentas resolver. Entonces ya viene. ¿Y qué necesidad? Pues bueno, pues ya depende de cada uno, ¿no? Pues yo quiero hacer este efecto. Entonces, si quieres hacer ese efecto, tienes la necesidad de resolverlo. Y para resolverlo, pues tienes que crear. Punto. Y ahí se acaba. No tiene más. Luego, la creatividad, en verdad, hay una cosa que la diferencia, es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, que una cosa es pensar una cosa y otra hacerla. Y esa es la gran diferencia. La persona que se pone, tiene una idea y lo hace, y el que tiene una idea y no lo hace. Y la diferencia es ese trecho que en verdad es enorme, de ponerte a hacerlo y no ponerte a hacerlo. Esa es la gran diferencia. Dicen que la creatividad lo que pasa es que también psicológicamente lo que hace es que crea una necesidad que tienes que de alguna manera, la gente que es creativa, tienes que de alguna manera completarla. En verdad es un proceso, es una necesidad que tienes cuando tienes algo y tienes que acabarlo, ¿entiendes? Eso dicen los psicólogos y toda esta gente, pero bueno, eso es otra historia. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, a mí una cosa que me pone malo, y es, se te ocurre una cosa, vale, y te pones a trabajar con ello. Y cuando digo trabajar con ello, es trabajar con ello, no es un día, ni 2, ni 3, ni 4, son a veces un proceso que no es constante, pero es de meses o de años. Y cuando ya lo has acabado, siempre te encuentras alguno que te dice, eso ya lo he pensado yo. Y dices, anda, mira, qué listo. Qué bien, cómo me gusta la idea. Entonces, normalmente yo me callo, porque digo, entonces, vamos a ver, aquí hay dos opciones. Una, si lo has pensado y no lo has hecho, es que no, tío, es que no ocurras, ¿o qué te pasa? Y si lo estás diciendo para fardar, es que eres tonto. O sea, que es que no tienes solución de continuidad. Pero normalmente el mecanismo es otro. El mecanismo que yo ya me lo sé, que me pasa mucho. El mecanismo es, tú estás pensando en algo parecido, ¿vale? La cabeza, que lo dejaste allí, en tu memoria. Y de repente ves la solución, que la tienes el pavo o la persona que está ahí delante de ti. Y de repente tu cerebro cruza y dice, anda, mira, si era justo lo que yo estaba pensando. O sea, tu cerebro te autoengaña y dice, eso ya lo había pensado yo. Sí, claro. Pues no me lo digas, porque te estás haciendo el ridículo, porque si lo has pensado y no lo has hecho, es que eres tonto. O sea, que es que y si lo estás diciendo para echarte flores, pues chico, no, para quitarme a mi mérito, pues tampoco. Y eso es, de verdad, que entre los magos es una costumbre que es, hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Inventando las cosas hay que tener mucha paciencia, porque luego todo el mundo, no sé por qué, te intenta buscar las cosquillas por todos lados. Es una cosa increíble, pero es verdad, ¿eh? Yeah. Qué bueno. Bueno, dentro de todo lo que has inventado está lo que comentaba mi compañero Joe antes, con lo que has ganado un premio Physien, el Hollout, ¿no? El Perfect Holdout, sí, que a mí me parece una maravilla. Sí. De hecho, me parece lo mejor que he hecho en inventos. Sí, yo tengo la nueva versión porque bueno, tuve la primera, después tuve la segunda, porque esos ajustes que le hiciste y demás. Háblanos un poco, ¿cómo llegaste a la idea? ¿Cómo se te ocurrió? Vamos a ver, también hay que reconocer que hay que diferenciar lo que es un invento y una innovación, ¿vale? Inventos hay muy pocos. Inventos hay nada, casi ninguno, pero en el mundo mundial, no digo. Porque, en cambio, una innovación es una cosa mucho más sencilla que un invento, porque una innovación es aportarle algo que ya existe, ¿entiendes? Entonces, eso hay mucho en la vida, gracias a Dios, casi todo es innovación. Entonces, lo que es el Hollout en verdad es una innovación sobre algo que ya existe, que es el Hollout. Es decir, mi Hollout es una innovación más que un invento, porque lo que hace es que le aporta una novedad
algo que ya existe, que es el Hollout clásico, ¿no? De Jack Miller. Bueno, de Jack Miller. Entonces, la historia del Hollout es que un día estaba en la 6, vino a dar una conferencia Mitchell sobre el Holdout. La mano invisible, que lo llama él. Bueno, pues cada uno lo llama la mano invisible. Vale, perfecto. Entonces, lo tengo yo aquí, ¿no? Tengo yo por aquí estará lo de la mano invisible y el Holdout. ¿Dónde lo tengo yo? Bueno, total, que a mí me sorprendió, me gustó mucho. Y en esa época yo estaba estudiando navajas, magia mira, tengo aquí una, con navajas, que todavía estoy con una rutina que voy a la cabeza. Bueno, magia con navajas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo vi y dije, Dios mío, esto sí me puede funcionar si le meto un imán. Esa fue la primera cosa que tuve yo en la cabeza. Porque el Holdout, diga lo que diga ahora, quien lo diga, no llevaba imán ninguno. Ya voy a explicar el porqué. Total, que yo le compro el Holdout aquí al amigo Mitchell y me pongo a estudiar el Holdout de Jack Miller, porque el Holdout de Mitchell es el Holdout de Jack Miller, ¿vale? Punto. Y le intento, como yo lo quería para navajas, le meto un imán. Pero claro, amigo, en la época que te estoy diciendo no existía el neodimio, ¿vale? Entonces había que ponerle imán de ferrita normal, ¿eh? Y eso había que poner una cantidad enorme de imán, un bloque ahí imposible para que eso funcionara. Y funcionaba, pero de pena, ¿vale? Por eso digo que no existían antes los Hollout con imán, porque es que era imposible con el de ferrita hacer nada de esto. Entonces, dio la casualidad. Yo me puse con el de ferrita, como a hacer el bruto, pero bueno, eso tiraba, pero fatal. Y ya vino lo que yo antes decía. Enciendes la cabeza a una necesidad y empieza el proceso. Ya está el que se queda y el que no se queda. Vale, y ya me vino a mí, pues yo esto lo quiero hacer. Vale, punto. Necesidad, utilizar un Holdout para mi rutina de navajas. Proceso, esto no tira ni para atrás. Entonces, dio la casualidad de que salió el neodimio, que ahora nos parece tan normal por todos sitios, no. Creo que es una tecnología, creo que de los soviéticos, el neodimio. Entonces, hasta que no cayó el muro, está todo el rollo, no me haga mucho caso, pero creo que sí, no vino aquí. Entonces, de repente, pude ponerle al imán, al Holdout, un imán de neodimio. Entonces ya cambiaba todo. Pero claro, eso tampoco tiraba, porque necesitaba más peso, el Holdout es bastante incómodo de utilizar, se te va, no sé si lo habéis usado alguna vez, el hilo se te cae para un lado, la chaqueta, que si no sé qué, que si lo otro, eso era un pequeño infierno. Y una cosa es trabajar pues para tus amigos, y otra trabajar aquí, y otra es tener que ir a un sitio y hacer magia a un sitio, otro lado, o sea, es decir, una magia un poquito más fluida, más profesional. Y entonces empecé a estudiar Hollout y es cuando le añadí el tema de un polipasto, que es un sistema de polea, ¿no? Que hacía que un movimiento pequeño acabase en un movimiento, produjese un movimiento largo en la mano. Bueno, es como funciona. Y la primera que me hice fue con un... Lo tengo aquí, mira, espera, si me esperas un momento, sí. Voy y lo veo. Sí. Está en esta caja. Mira, en esta caja de restos de Hollout, creo que está por aquí. Esto. Bueno. Aquí. Mira, bueno, ¿veis esto? Estos son los restos de Hollout. El caso es que cogí una pequeñita caja de plástico, y es donde la perforé yo, y dentro me hice con una maderita una polea y empecé con esto a ver si funcionaba. Y funcionaba,
y funcionaba, y dije, no me fastidies, y funcionaba bastante, funcionaba de una manera adecuada. Y a partir de ahí es cuando empecé a hacer 200.000 maquetas hasta que llegué a la buena. Y entonces, que la última, mira, como estoy haciendo cosas ahora con el Fallout, es esta. La última es esta, aquí esta. Entonces, llegar a esto, que dices, bueno, sí, claro, que también me ha venido alguno que ya se le ha ocurrido, ¿sabes? Esto me llevó pues bastante tiempo ya que funcionase bien. Pero cuando lo tuve, me di cuenta que era un arma, y es un arma de destrucción masiva. Es como hacer los juegos estos que hacen en YouTube, que son todos falsos, que tienen un ángulo y dicen, y si no, los haces pero de verdad, y en serio, y en público. Y entonces empecé a hacer juegos con el Holdout, y el secreto era ese, pero que ves, sale de la necesidad de que quería hacerse con navajas, y voy poco a poco viendo los problemas que tenía, que no hay quien lo maneje, me doy cuenta que a lo mejor si acorto el movimiento me puede funcionar, le añado lo de las poleas, luego voy cambiando las poleas hasta que funciona, y al final, después de mucho trabajo, pues tienes el chisme este, que la verdad es que es muy fuerte. Yo lo recomiendo a los magos, no porque me compren a mí el Holdout, que me da igual, les recomiendo mucho la magia de los tirajes, que es una magia muy desconocida, porque claro, no es tan fácil. Mira, pasa una cosa. Cuando tú en magia ves algo que no lo hace la gente, pero que sabes que existe y que es bueno y tal, es por algo. Y es porque tiene una dificultad. Entonces la gente, en cuanto ve una dificultad, mucha gente se vuelve un poquito para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Me gustan mucho las cartas, pero las cartas es un mundo facilón, entre comillas. Es decir, tú puedes coger una baraja y llevarla contigo siempre, entonces es cómodo, es aquí te hago un juego, aquí te hago no sé qué, aquí está y ya está. Y además me puedo quedar en un nivel o me puedo quedar en otro, y entonces es una cosa muy recurrente. Entonces, muchos magos hacemos muchas cartas, entre ellos yo, pero bueno. Pero ¿qué pasa? En cuanto ya tienes que ponerte un tiraje, tienes que no sé qué, ves que no es tan fácil, que tiene su ángulo, que estudiar no sé qué, que no sé cuánto, no se hace. O se hace muy poco. Pero es que resulta que la magia de los tirajes, que hay libros, yo tengo un libro francés solo de tirajes así de gordos, la magia de los tirajes es la más alucinante que hay. Es como digo yo, es como el YouTube, pero en directo. Y entonces lo que te permite el Holdout es hacer esa magia de los tirajes. Es que te permite, porque es un tiraje, al fin y al cabo, de una manera medianamente sencillo, para lo que hacer magia de los tirajes. O sea, es decir, que la gente se dé cuenta que no solo existen las cartas, ni las monedas, ni las cuerdas, ni todo esto, sino que hay más cosas por ahí. Y el Hollow te permite meterte en esa magia que es absolutamente fascinante, ¿eh? Sí, a mí me parece una herramienta bien útil, porque bueno, también lo junté con los accesorios que tiene Michel, porque bueno, así da más juego, ¿no? Pero sí que tengo el problemilla, y ya que te tengo aquí, pues así aprovecho. A pesar de leerme, de ver el DVD que tiene y colocártelo y tal, ¿qué consejos darías a los que tengan el Fallout de cara a, por ejemplo, yo entiendo que tienes que tener algo, a ver, obvio, ¿no? Una chaqueta que tenga una manga ancha, porque claro, llega un momento en que, bueno, con ciertos movimientos, pues, si no, tienes tus problemillas. Pero también, a la hora en la espalda, de ponerte el Fallout, si te lo pones muy para acá, vale, pero después el tiraje, no sé qué. Hay veces que no consigo yo, por lo menos yo, situarlo bien. ¿Qué consejo darías? Porque sí, en el DVD das consejos, das un montón de ideas, es increíble. Pero la colocación yo creo que es el punto que a mí me joroba. Amigo, para entrar en el paraíso no lo regalan. Me voy a explicar. El único problema que tiene el Fallout es que tú te lo adaptes bien, y no se tarda tanto. Hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Eso sí, cuando lo consigues, el Fallout, primero, de la manga no es verdad. No hace falta que sea ancha. La manga únicamente depende del objeto que tú quieres hacer desaparecer. Es decir, si tú vas a hacer magia solo con monedas, pues que tiene que entrar la moneda adentro. Si tienes que hacer magia con cartas, pues sí, claro, lógicamente para que entre una carta ya tiene que tener cierta anchura, que normalmente en una chaqueta normal funciona. Pero el tema es
tener la paciencia de colocártelo. De hecho, yo cuando hago talleres de jolado, lo que hago es paso bastante tiempo colocándoselo a la gente. Hay que tener la paciencia de colocar y hay que estar un día pues probando, colocándolo, colocándolo y no rendirse. No rendirse, hay que tener esa paciencia. Y luego, consejos para colocarlo. Primero, la chaqueta, que no te puede estar así de que es una chaqueta normal, que te esté bien, un poquito amplia y ya está, no necesita más. No, necesita más. Y luego encontrar el punto donde colocártelo. Que, amigo, que no lo consigues en la primera y en la segunda, pues bueno, hay quien sí lo consiga la primera, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, los vendo están a mi medida y hay gente que más o menos es como yo y se lo pone y a la primera les funciona. ¿Sabes? Suerte que han tenido, pero eso sí, el jolado es como montar en bicicleta. Una vez que aprendes a montar en bicicleta, ¡pum!, ya está. Y para colocártelo hace falta, si no das con el sitio, un poquito de paciencia, pero con paciencia y buena letra, pensando en cómo va el mecanismo, se consigue. Pero, amigo, la magia es así. Claro. ¿Qué quieres que te cuente? Sí, sí. No, bueno, ya aprovechaba que estabas aquí para, oye, algún detallito más que no tuviera en el DVD. Bueno, Pues, detalle, mira, si quieres, pues esto tiene que caer un poquito por la parte que va por la manga del imán, tiene que caer un poquito, no la puedes poner que roce, porque hay gente que comete el error de que lo pone así y roza un poquito aquí en el borde. No, tiene que caer para que no haya rozamiento, o sea, no puede hacer así. Tiene que caer, eso es importante, por eso tiene un agujero en un lado y otro agujero en el otro, y tiene que caer libre en la manga, o sea, eso es importante, eso es casi el detalle más importante. Y luego hay que buscar el puntito exacto donde la caída roce lo menos posible lo que es pero eso lo tienen las chaquetas, lo tienen. Sí, yo lo que veo más es el lado de tirar, que claro, como digamos, tú lo otro con el peso más o menos lo colocas, pero el lado de tirar, como te va a tirar por aquí, al tenerlo en la sila, hay veces que, no sé, lo que dices tú, será cuestión de ir probando, ir colocándolo hasta que des justo con el triángulo, ¿no? Ahí para... Sí, no, pero el lado de tirar tiene un mecanismo para ajustarlo, entonces lo puedes ir ajustando, pero bueno, es cuestión de un poquito de paciencia, pero... Sí. pero... Antonio, otro de esos productos tuyos que también ha cogido bastante fama es la Romero Box. La Romero Box, sí. Sí, cuéntanos un poquito qué es la Romero Box para el que no lo conozca. Vamos a ver. Eso es lo siguiente. Eso es que a mí siempre me ha gustado mucho la caja de cambios clásica. Tengo por aquí mira, sí tengo aquí un montón. Porque la típica, esta que viene en las cajas de magia, ¿no? Que es un flap. Sí. ¿No? Y tal. Sí. Lo que pasa es que esto es absolutamente... Es difícil de presentar, vamos. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los objetos que pues me gustan, que no parezcan cosas de magia, ¿no? Cuando hago magia, a mí no me verán ni con un pañuelito de lunares, ni con un plumerito, ni cualquier objeto que huele a mago, no me gusta, me gusta usar objetos normales. Entonces, pero es que con esto se hacen unos efectos fantásticos, o sea, y es que con esto... Entonces, pensando en esto, yo decía, ¿dónde puedo hacer yo una caja de estas que parezca un objeto? ¿Dónde puedo hacer yo una caja de estas? A ver si tengo una por aquí. Esta es una Romero Box. Ah, sí, esta es una Romero Box. Es que estoy en mi mesa de trabajo. Tengo de todo. Esta es una Romero Box, mira. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces yo dije, ¿dónde puedo hacer yo una caja de estas en un sitio que parezca normal? Es que esto no. Y un día estaba yo de vacaciones y mi hijo el pequeño, no sé por qué, a plena noche pegó un grito, yo qué sé qué le pasó y nos despertó. Y yo me quedé despierto y dije, y justo en esa noche dije, tate, ya sé, en una caja, en un estuche de cartas. Si lo consigo hacer en un estuche de cartas, pero esto sería la pera. Pero claro, es lo de siempre, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y claro, haz tú esto en un estuche de cartas.
Y ahí empezó el calvario de esto. Porque entonces es como creé la Romero Box. Entonces, primero tenía que conseguir, bueno, hay 1000 detalles aquí. Aquí hay horas metidas para aburrir. Primero tenía que conseguir que no se viese el flap, que el flap funcionase perfectamente. O sea, porque aquí haces así, cae, y haces así, cae para el otro lado, y que tiene que mantener además cartas dentro. Mira, había 4 dentro, no tenía ni idea, ¿sabes? Pero ves así y ya tiene que funcionar y tiene que todo. Entonces, esto es un auténtico... ¿Tú sabes lo que es diseñar esto, muchacho? Es un calvario, ¿eh? El estuche es un poquito más grande, que no se note abajo, que no se note arriba, que tenga el flap, el peso adecuado para que caiga y recaiga. Esto, aquí hay horas, ¿eh? Y horas y mucha paciencia, porque una vez que lo diseñas, luego haz que sea fabricable. Claro. Amigo, haz que sea, esto se pueda fabricar. Entonces, bueno, total, al final, con mucho... Lo del flap fue la pera. Cuando conseguí el equilibrio justo de los imanes para que funcione, así y así, y queden las cartas, y eso fue, bueno, total. Y luego, otra cosa que me resultó complicado es cómo ocultar el flap, pero al final, con el detalle de abajo y el detalle de arriba, quedó resuelto. Bueno, pero la cuestión es que, claro, pero una vez que tenía el objeto, lo que no tenía era juego. Amigo, claro, esto era nuevo. Esto no. Sí, hombre, había juegos que me venían bien de esto, pero esto era nuevo. Entonces, cuando me puse yo a darle al coco y me pasé, a ver, lo tengo yo por aquí el libro. Ah, sí, aquí está. Me pasé. Ah, esta es la edición, es la edición francesa, pero espera. A ver si está la española. Esta es la inglesa. Esta es la española, sí. Luego, claro, aquí está la Romero 2, pero luego saqué un librito con 50 juegos con esto, de los cuales algunos son de gente, pero la mayoría me los tuve que parir. Y tú sabes, pues cogí esta caja y me puse a hacer juegos, pero además juegos que funcionasen, porque los otros tenía que probar en público, que no fuesen un... Claro. Entonces esto fue un esfuerzo considerable, ¿eh? Y la verdad es que estoy orgulloso. La verdad es que la tiene mucha gente y me lo dicen que le viene muy bien y tal, y yo, lo cual me alegro muchísimo. Pero de tal manera el Hollow supera esto, ¿eh? El Hollow, la Romero es muy útil, y yo la uso mucho en mis actuaciones también, pero está muy bien. Pero el Hollow le supera porque se pueden hacer auténticos... Mira. Háblanos también de, bueno, ya comentaste un poquitín de tu rutina de los cubiletes transparentes, que ¿cómo se creó? ¿Cómo empezaste con esa idea? ¿Cómo es? Y eso sí que es. Tengo una última versión que la voy a sacar por primera vez, la voy a sacar en vídeo por YouTube, porque esa no la encontrarás la buena por YouTube, porque a mí no me gusta mucho... Está mal que yo lo diga, sobre todo cuando he hecho una cosa de YouTube, pero a mí no me va mucho estas cosas. Pero mira, eso tiene... ¿Dónde está mi libro? Mira, te lo voy a decir. Aquí está. Antonio Romero, la magia Antonio. Este es el libro ese que dices tú, que está agotado y tal, y está aquí. Entonces, aquí hay una frase que dice... Prólogo, don Arturo de Ascanio, ¿vale? Habla de tal, me está hablando de mí Ascanio. Dice, recuerdo muy bien las últimas actuaciones que le he visto a Antonio. Esto lo dice Arturo de Ascanio. Dice, una fue en el pasado Congreso de Zaragoza. Ahí presentó por fin una rutina asombrosa, de una originalidad única. Una rutina de cubiletes hecha con vasitos de cristal, transparentes, claro, que abre todo un nuevo capítulo de la magia de cerca. ¿Qué idea y qué soluciones? Eso sencillamente lleva el toque del genio. Bueno, eso Arturo de Ascanio lo dijo de la rutina de cubiletes, que para mí es un orgullo, y ahí está en el libro, claro. escrito. Entonces, esa rutina todavía la retoco, todavía. Para mí es como el que tiene un hijo y lo estoy todo el día mimando. Todavía la retoco. Además,
A mí bueno, tengo unas anécdotas con esa rutina, porque vamos a ver, esa rutina, si tú quieres aprender magia, haz cubiletes. O sea, eso está claro. O sea, en una rutina de cubiletes se aprende muchísima magia, muchísima magia. De hecho, no sé quién fue, creo que Vernon, pero me ha mucho caso, que luego me equivoco, yo tengo muy mala memoria, quien dijo que a un mago se le conoce por su rutina de cubiletes, ¿sabes? Y si no lo dijo, lo debió de decir alguien, porque es verdad. Aprendiendo cubiletes se aprende mucha magia. Entonces, esa rutina comenzó de la siguiente manera. Cuando íbamos a la CEI allá por los años 80, pues esto sería el año 83, 84, si encontrase mi libro de notas, te lo decía exactamente, me cachis en la mar. ¿Dónde están mis notas? No sé. Bueno, por ahí perdía la biblioteca. Bueno, no, es que como lo anotaba todo, tengo fechas y tengo todo. Te puedo decir hasta la fecha donde empezó eso. Si encuentro el libro, si me acuerdo dónde está, mira, lo tenía que haber pensado y buscado antes, ¿no? No pasa nada. Si me encuentro yo dónde lo puse, en esta zona no está, tendría que estar en esta. Tendría que estar en esta zona tendría que estar. ¿O no lo llevaría yo a otra? Bueno, es que hace muchos años que no... Bueno, ahí lo tengo anotado, pero te cuento más o menos. Yo quería hacer cubiletes, ¿vale? Te hablo del año 80 y algo, 80 y poco. Y en esa época la magia era muy cara. O sea, ahora la gente se queja de que la magia es cara, pues no tiene ni idea de lo que valía antes, porque antes valía lo mismo, pero con 40 años de diferencia de precio. ¿Vale? Entonces, yo quería unos cubiletes, pero eran carísimos, Cubiletes eran carísimos. Entonces dije, tate, pues me pongo a estudiar la rutina de Vernon, de cubiletes, que es una maravilla, por favor, tenéis que estudiar esa rutina. El que quiera aprender magia, que estudie esa rutina, que es unos cubiletes que tiene Vernon, que son con papel, con 3 cucuruchos y 3 vasos, y hace una rutina de cubiletes. Bueno, y me puse a estudiar esa rutina. Y un día nos reuníamos después de las 6 ahí en un bareto que había a cenar ahí en la calle Peligros, en Madrid, y ahí iba Tamariz, íbamos todos allí después de las 6, y estaba hablando yo con Donald, ¿sabéis quién es Donald? Malo el malísimo. Sí. Y de repente estábamos hablando los dos, y no sé si él o yo, no sé qué, digo, tate, ¿y si de un vaso hacemos un choca? Y yo dije, ¡fua! Y se me ocurrió convertir un vaso en un choc-up, poniéndole en el cucurucho el imán y tal, que dices ahora, ¡buah! Eso ya, ¡buah! Sí, amigo. Y yo creía que era idea mía, y un día encontré en un libro por ahí perdido una referencia de 2 líneas de alguien que en un sobre había metido un imán y luego había puesto un vaso debajo, pero no lo he hecho en la puñetera vida, porque eso se ve enseguida. Cuando un mago escribe algo que no lo ha hecho en su vida, se nota un montón, ¿sabes? Bueno, total, y con esa idea empecé a hacer lo de los cubiletes. Y entonces empecé a desarrollar un cubilete. Por esa época también había una cosa que, bueno, ahora lo cuento. Total, que empecé a desarrollar los cubiletes. Y como a mí me dan venadas, pues empecé a decir, bueno, ¿y si meto otro vaso que no tenga, que sea un vaso normal? ¿Y si ahora meto 3 y tal? Y al final creé una rutina con 3, la rutina de cubiletes que tengo yo. Que además tiene una estructura que está muy bien, porque en esa época hubo una época que tuvimos una discusión. Bueno, hablábamos del tema, por lo que nos gustaba esto los cubiletes. Y es la rutina de 3 cubiletes, de 2 cubiletes, de un cubilete, ¿cuántos cubiletes tiene que tener una rutina? Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay gente que dice que 3 cubiletes es muy lioso y tiene poca claridad para el efecto. Y yo la verdad es que tiene sus motivos, porque si te fijas, el fin de una rutina de cubiletes no es en sí la rutina de cubiletes, es el final, es la aparición de las cargas, que es lo que la gente buscaba antiguamente, sobre todo en la rutina de cubiletes. Bueno, total, que decía, no, con 3... estaba la de Poayantio, me acuerdo yo que estuvimos comentando, yo le vi en un congreso y estuvimos hablando de ella, que la hacía con 3, que estaba muy bien y tal. Y luego sacó Tommy Wonder la que la hacía con 2.
Entonces, ahí había una cosa. Entonces, para mí era fundamental, porque el efecto para mí tiene que ser... Hay una cosa que es fundamental en el efecto de magia, que es la claridad. Si no hay claridad, no hay magia, macho. Ahí ya te has columpiado. O sea, todos estos que empiezan con cosas raras, se acabó la magia. Si no hay claridad, el efecto tiene que ser claro, tiene que ser también, aunque parezca que no, bonito. Tiene que ser bonito, tiene que tener una serie de condiciones el efecto. Y entonces dije, ya tate, pues lo hago en 3 fases, una con un cubilete, otra con 2 y otra con 3. Y entonces voy progresivo, metí esa estructura. Y con esa estructura fue con la que fui creando la rutina de cubiletes. Pero claro, ahora te la haces con vasos. Y entonces pero me lo paso bombas y todavía tengo una última versión. Me lo paso bomba yo con esa rutina. Y es una rutina que le he ido trabajando, que hay magos que la han entendido muy bien y hay magos que no la han entendido para nada. Pero a mí eso me da igual. O sea, me da igual. A mí se me plantó en mi casa aquí, en este despacho que estáis viendo, se me plantó Pierre Forton desde Suiza, se me vino solo a que le enseñase esa rutina y se volvió a su casa. ¿Sabes? Porque decía que era la rutina más increíble que había visto de cubiletes en su vida. Y en cambio hay gente que la ha visto y dice, bueno, eso es que hace así y ya está. Bueno, vale, muy bien, pues ya está. Pero ahí hay un trabajo, eso sí que es un trabajo de laboratorio, ¿eh? Eso es una cosa, eso es para mí, yo la disfruto mucho. Sí, la verdad es que, bueno, es que casi que lo cuentas como casi tu hijo mágico, la rutina de cubiletes. No, es que ahí hay mucho estudio, hay mucha magia químicamente pura y explicas eso, o sea, explicar este tipo de rutinas son lo que se aprende magia, se aprende un montón de magia, se aprende muchísima magia. Bueno, eso es una historia muy, muy buena. Bueno, sí. Para el que esté interesado, pues eso, Antonio tiene una página que es romeromagic.com donde está ahí un montón de creaciones que tiene. Sí, ahí tengo las cosas que vendo, romeromagic.com, sí, las ideas. Pero algo que te quería también preguntar es tu faceta dando clases, pues también has dado clases de magia, ¿no? Sí, he dado clases de magia, sí. He estado varios años dando clases de magia. ¿Qué tal la experiencia de dar clases de magia? ¿Te gustaba? Bien, sí. Lo que pasa es que las clases hay que preparárselas, ¿eh? Parece que no, pero hay que preparárselas. Lo que pasa es que, claro, yo en las clases siempre he dado un trozo de teoría y luego magia. Lo que pasa es que luego los alumnos son un poco... Porque la gente quiere lo que llamo yo el chute, ¿sabes? El chute, chute. Todo. La gente no sé qué le pasa, que tiene muy poca paciencia. Entonces todos quieren un chute. ¿Qué es un chute? Quieren un juego, aprender un juego así bonito y fácil para hacérselo a sus amigos, debe ser o algo así. Entonces luego en la clase siempre hay que prepararles un chute para que se vayan contentos, ¿sabes? Entonces hay que saber, la mezcla que a mí me gusta es esa, es darles un poco de teoría y que el chute que les metes de magia mía contenga un poco la teoría. Pero siempre me gusta que la gente aprenda un poco de teoría, ¿sabes? Que vaya aprendiendo teoría. Y luego, lo bueno que tienen las clases de magia es que haces como una familia y que haces grandes amigos, porque hay gente yo he estado con 10 años y digo, yo ya no sé qué enseñarte, macho, a ver qué haré, porque puedo hablar de algo, ¿sabes? Pero sí, me parece muy interesante ese concepto de la necesidad de la teoría, porque es eso. A mí me encanta también la teoría mágica y veo eso, que ahora hay mucho que o sea, se desprestigia mucho la teoría y se busca solo el efecto por el efecto, sin un estudio de por qué el efecto, cómo poder mejorar y toda esa teoría que hay detrás del efecto. Y hay muchos de estos que dicen, yo no creo en la teoría mágica, y yo eso no lo he oído, el que diga sí, eso es como, dice, eso es que es tonto, vamos, directamente, eso es como decir, yo qué sé, eso es como decir, yo no creo en yo no creo en el alfabeto y me gusta la literatura, pero tú, ¿qué pasa, chaval? No sé, no se me ocurre un ejemplo, ¿sabes? Pero vamos a ver, ¿sabes? Me gustan los coches, pero no creo en el motor, dice, chico, y ahí tiene motor, te aseguro que eso tiene motor.
Y yo como les digo, o sea, es necesario, o sea, para decir que no crees en esa teoría mágica, primero tienes que conocer esa teoría mágica. Y luego ya aplica una teoría en la que no crees en la teoría, pero por lo menos tener esa Bueno, base. Es pero como, de tal como manera yo, ¿para qué complicarse la vida? Si es su problema, mira, si el que claro, no, es peor para él, ya está. Sí, ahí se acaba la pues sí, película. pues sí. Bueno, dentro de tanta teoría que hablamos, está el método de los triángulos que querríamos Ese es saber. un método, más que teoría es un método. Ujú. Eso es un método. Es un Cuéntanos. método. Mira, esa es una manera. Yo soy ingeniero, ¿vale? Entonces te la meto un poquito cuadriculada. Entonces es una manera, es una metodología para quien quiera, saber cómo plantearse un número de magia, pero magia de verdad, magia profesional, me explico. Bueno, profesional de cualquier tipo. Vamos, que quiera plantearse magia, tener un sistema para estudiarlo. De hecho, casi podría ser un curso, o sea, porque así, si tú te pones a ver lo que se estudia ahí, pues entonces es una manera de desgranar como una actuación de magia y ver cómo ir enfocando cada uno de los puntos, ¿no? Pasa que estas cosas interesan, ¿verdad? Verdaderamente interesan a muy poca gente. Pero es que magos siempre ha habido muy pocos. ¿Me explico? Ujú. Eso también es verdad. ¿Cómo el que quiera, el que le interese estudiar ese método y demás, dónde lo puede ver o Vamos a estudiarlo? ver, yo estoy sacando una serie que lo que pasa es que la saco de vez en cuando por YouTube que se llama eso, el método de los triángulos, y llevo 14 capítulos puestos ahí. Come, es una pincelada, porque lo que haces es que explicas un poquito en el vídeo. Y lo tengo en mi canal, que es Romero Magic, en YouTube. Entonces pone método de los triángulos, y voy por el capítulo 14. Son 18 capítulos, y ya me quedan pocos. Y debía de ponerlos en internet. Lo que pasa es que se me hace luego muy pesado, porque parece que no, pero esto del internet y del YouTube, en verdad es un rollo patatero, hay que hacer un montón de cosas. Y claro, cada hora que estás haciendo ahí el primo, es que pierdes el tiempo, no estás con tus cosas. Y luego dices, ¿y para qué? Si luego le interesa esto a cuatro gatos, si no le interesa a nadie más, y lo único, la gente lo que quiere es la tontería del YouTube, de estas de y ala, vete y hazlo, ala, vete a la vida real con el y no vas a ningún lado. Ya. Esto no, esto es una sistemática, y esta sistemática y funciona muy bien, porque lo que haces es ver todos los aspectos como tienes que ir tocándolos de lo que es una actuación de magia, porque se llama cómo aumentar el impacto en una actuación de ilusionismo. Entonces, parte de tres factores, que para actuar, la hipótesis que es la que parto es, para actuar hay que comunicar, ¿no? Lógico, es una comunicación. Entonces, para comunicar hace falta un emisor, un receptor y un medio. El emisor es el mago, el receptor es el público y el medio es el acto que hagas, en este caso la actuación de magia. Entonces, si consigues maximizar cada uno de los factores, el emisor, el receptor y el medio, pues aumentas el impacto. Entonces voy analizando. A ver, el emisor, el público, ¿qué influye en el público? Pues en el público influye esto. Entonces, ¿cómo consigo aumentar el impacto? ¿Cómo consigo mejorar cada uno de estos aspectos? En el mago, ¿qué influye en el mago? Superar esto, lo otro. ¿Cómo consigo aumentar? En la actuación, ¿cómo y voy desgranando, desglosando cada cosa, y si yo, entonces eso te da una visión muy global de todo, y dices, pues voy a tirar ahora por aquí y voy a aumentar eso. Pues este detalle, ahora voy a trabajar sobre esto, y ahora voy a trabajar sobre esto, y al final, porque es que, y además es un método donde al final de lo último, que casi de lo último que se habla son de los juegos de magia, ¿sabes? Es de muchísimas cosas que hay alrededor. Hombre, claro que se habla de los juegos de magia, pero que hay muchísimas más, muchísimas más cosas, porque por ejemplo, del público, nadie habla del público, todo el mundo dice, bueno, y el público, yo llego allí y está el público, hola público, y no puedo hacer nada con él. ¿Cómo que no puedes hacer con él nada? Pues hay una serie de mecanismos, hay una serie de cosas para aumentar lo que es la atención de ese público, la predisposición del público a ver tu espectáculo, y contra mayor sea esa predisposición, mayor será el impacto y mejor será el resultado. Entonces sí que hay sistemas para aumentar la predisposición del público. Entonces se analiza. ¿Cómo puedo aumentar la predisposición del público? ¿No? Vale, pues ahí está todo. Luego, ¿cómo? Etcétera, etcétera. Vas desglosándolo todo. Y ahí en YouTube
esos capítulos ya son el concepto completo, o eso es una pincelada para que después la gente lo vea en tus No, conferencias? O... no, lo que hablo es en cada uno de los de las patitas porque esto se va desglosando en triángulos. Ajá. Entonces en cada uno hablo de uno de los ejes de un triángulo. Pi, 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 pi. Hombre, hablo 10 minutillos, 5 minutos, 8 minutillos del tema, ¿sabes? Y luego al final del vídeo doy un consejo práctico. Un consejo práctico que yo creo que no ve nadie, porque está al final. Aparte que esto no creo que lo vea nadie porque no interesa. Como no coges y dices, mira, te voy a enseñar el sistema del no sé qué, pum, para que lo hagas facilito en tu casa, se lo hagas a tu primo y seas un... Yeah. No, esto es un poquito más pesado. No, pero hay gente que le gusta la teoría y que aprecia que magos como tú, con la experiencia que tenéis, pues lo compartáis. Entonces, bueno, seguro que... Hombre, yo lo que sí que te aseguro es que eso está basado en la pura experiencia, que tú no sabes las actuaciones que hay detrás, ¿eh? Que yo soy mago profesional desde hace muchísimos años y eso está basado, o sea, no es... por eso es una metodología, no es una teoría, es una metodología. Teoría es poca, es una metodología, es un método, es un sistema para que tú puedas utilizarlo en tus actuaciones. Y un inciso, dijiste que eras ingeniero. ¿Trabajas como ingeniero o ya hace mucho tiempo que te dedicas, digamos, solo a la magia? Yo hace muchos años que me dedico a la magia, yo dejé la ingeniería hace muchísimos años. ¿Te tiró más y ya viste que te tiraba más la magia, no? La vida te lleva. La cabra tira al monte, que decía mi padre, y yo tiré al monte. No, pero las cosas no son tan complicadas. Lo que pasa es que eran otros tiempos, que la magia ahora no es eran otros tiempos. Que antes vivíamos en un país pobre, pero vivíamos mejor, ¿sabes? Eran otros tiempos. Entonces, yo cuando... Bueno, sí que te lo cuento, pero es que en verdad no tiene ningún mérito, porque mucha gente me dice, como siendo ingeniero y tal, te dedicas luego a la magia. Bueno, ¿eh? Porque me gustaba más y ganaba más dinero. Y es que la ecuación es muy sencilla. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo cuando estudiaba ya estaba en esto que te decía de los PAF y todas estas cosas. Entonces empecé a crear un número bastante de salón, ¿no? Entonces empezamos a estudiar los PAF y tal. Y yo tuve la suerte de que me vio un señor que se llamaba Manuel Casanueva, que era el presidente del Euroforum. El Euroforum era un sitio muy importante todavía existe, que hay en Madrid de convenciones de empresas. Entonces me dijo, oye, ¿tú podrías hacer esto para empresas? Y yo, pues sí. Y entonces empecé a crear un número especializado en empresas. Y se juntaban dos factores. Una, que soy ingeniero y que en ese momento yo trabajaba... ¿Dónde trabajaba yo en ese momento? En Banesto, en Banesto, y luego trabajaba en Telefónica. Estaba en Banesto cuando empecé con eso. Vale. El banco ese que desapareció. Y yo soy ingeniero de organización. Entonces, empecé a actuar. Y como yo soy ingeniero y tengo cierto toque creativo y tal, y me gusta mucho currar, pues entonces empezó a ser un éxito, eso. Y una actuación se convirtió en 2, y en 3, y en 4, en 5, en 6, en 7. Empecé a conocer a mucha gente, pero directivos, O sea, yo, pues no es por nada, pero pues desde Florentino Pérez a Suárez, del expresidente del gobierno, es que me da igual, estaba con mucha gente. Vale. Y llegó un momento en que tuve que decidir. Y porque llega un momento en que... Sí, que no puedes estar... El tiempo es el que es, también. Claro, entonces decidir entre una cosa que te gusta, otra cosa que también, estaba mal, pero no es lo mismo, No es lo mismo ir a una oficina todos los días, Hombre. Aguantar al jefe y estar ahí, No es lo mismo, entre eso y lo otro, que además me daba muchísimos más beneficios que el otro, pues tampoco fue muy complicado. Dije un día, pues venga, vamos a aprovechar a ver qué pasa. Y desde entonces, pues mira, a
han pasado ya casi 30 años y no me he arrepentido, ¿eh? No ha habido ni un día de mi vida todavía que me haya arrepentido, ¿eh? Bueno, todavía me quedan unos cuantos para arrepentirme, pero bueno. Pero por ahora, gracias a Dios, y eso que hemos pasado unas crisis muy gordas, unas historias muy... que esto ya no es lo que era, pero el tema de las convenciones y todo esto, pero nunca me he arrepentido, la verdad. Ya. Nunca. Y Antonio, ¿planes de futuro que nos puedas contar? ¿Estás trabajando en algo o lo que vaya saliendo? ¿Pero trabajando de trabajo o de magia? No, de magia, si estás trabajando en Sí, pero algún ¿trabajo de magia proyecto. o trabajo de trabajar? De juegos nuevos y Sí, tal. un nuevo efecto, estás trabajando en algunas ideas o en algún libro o en alguna cosa, algo que nos pudieras contar, que estés ahora maquinándolo, digamos. No, ahora estoy, mira, todo con el Fallout estoy ahora otra vez, porque quiero hacer una rutina que se me ha ocurrido con el Fallout así, que mezclo todo un poco y me apetece mucho y me están saliendo cosas muy increíbles. Y eso es lo mismo, ahora mismo es lo que estoy, porque he tenido mucho trabajo porque, en el sentido de que me metí en la sala Houdini, estoy de mago permanente allí en la sala Houdini, entonces estuve estudiando durante bastante tiempo el número que tenía que tener la sala Houdini, porque un error que algunos magos cometen es que se creen que tienen un número y que ese número lo pueden llevar a cualquier lado. Es decir, no. Los números hay que adaptarlos a las circunstancias. Eso es increíble. Bueno, un ejemplo muy tonto, muy evidente, pero que yo me refiero a algo más profundo, no hagas la guillotina si vas a hacer magia para niños. Bueno, vale, perfecto. Pero es que esto se puede llevar a mucho más extremos. Entonces, estuve primero antes de la pandemia, con un número que se llama Impresionante, el Impresionante, sí, que fue un exitazo. De hecho, fue en la sala Houdini, yo creo que ha sido el primero, está Jaque, que lo tiene siempre lleno también, pero es que este de Impresionante, que empezó de cero, llegó a estar, ¿cuántos fue? Creo que son 6 o 8 semanas con todos los billetes vendidos, con 8 semanas de antelación. ¿Sabes? Estaba en la sala de abajo, que era para 55 personas, y estaba completo, y tenía un 9,8 en Atrápalo, con 556 opiniones. No está mal, ¿eh? No está mal. Pero cuando vino la pandemia, me propusieron subir a la sala principal, a la de arriba. La sala grande, no sé si conoces Houdini, que esa es para unas 95 o 100 personas. Claro, yo tengo un número de salón. Pero claro, me tuve que poner a pensar cómo mi número adaptado a esa sala, al público que iba, el tipo de tour, y eso me ha llevado bastante curre, porque no llegué ahí, yo tengo mi número de salón que me funciona muy bien, pero no llego y lo planto. Llego, lo planto y lo corrijo y lo miro y lo tal, y esto sí, y esto no, bueno. Y eso me ha llevado bastante curre. Y la verdad es que no estaba mal, venir a verlo, porque está en Houdini, se llama Alucinante. El Impresionante tengo también, que ese también lo tengo los viernes, pero el Alucinante, y tiene... En este es mucho más complicado conseguir la nota, porque es mucho más fácil conseguir una nota alta en Atrápalo en un salón pequeñito, que estás con la gente, en magia de cerca, que en un teatro. En un teatro que te entra por así, que no puedes controlar a la gente ni prácticamente hablar con nadie, ahí la nota sí que... Yo, por ejemplo, cuando veía que Karim, el mago Karim, cuando hacía monólogos, tenía una nota tan alta en un teatro, yo no me lo podía creer. Digo, este tío es buenísimo, porque... que no es lo mismo tener una nota en una sala pequeña que en un teatro, no es lo mismo. Y ese tiene también, tengo ya 787 opiniones y tengo otro 9,8, que no está mal, no está nada mal. Y ese me ha llevado mucho trabajo, me ha llevado trabajo de ajuste. Y además, si va algún mago, va a haber cosas que no ha visto en su vida. Cosas clásicas que él pensará que es clásico, pero es un clásico retocado, y cosas que no ha visto nunca. Hago un número de una predicción que yo estoy encantado, que me ha llevado tiempo preparar eso hasta la saciedad, pero lo hago. Ahí está, por ejemplo. Bueno, y ahora
ya he terminado eso, porque eso ya lo he terminado, y ahora me apetecía volver a retocar a coger mi Fallout durante una temporada y estoy con el Fallout. Escribir no me apetece nada. He escrito un libro que no es de magia, que lo tenéis en Amazon, que está muy bien, os lo voy a enseñar. Lo vi. A Hoy ver, investigando dije, está aquí. mira, se escribió un libro que no era de magia. Está aquí. Se llama Innova, tú puedes. ¿Cómo poner en marcha tus ideas? Y es un libro muy divertido, donde explico todo el proceso de la creatividad y cómo inventar cosas y todo esto. Es está pensado para temas de empresa, porque yo también doy charlas en empresas donde uso la magia, entonces este libro me viene fenomenal para todo este tipo de cosas. Y lo escribí, yo estoy súper orgulloso de él, de verdad, ¿eh? Me encanta. O sea, de vez en cuando me lo leo yo mismo y digo, anda, qué bien, porque cuento cosas de magia, no cuento ningún secreto, sino cuento cosas que me han ocurrido con la magia y explico todo el proceso de creatividad y todo lo demás. Explico un invento por medio de un peine magnético, que es un invento que hice yo para otra cosa, y explico cómo surgió y cómo no sé qué. Este está en Amazon, ¿eh? Y es bien baratito. O sea, que si a alguien le apetece, mira, he hecho publicidad. Innova, se lo va a pasar bien, ¿eh? Y si es mago, lo va a disfrutar. Innova, tú puedes. Toma, cómo poner en marcha tus ideas. ¿Y tienes pensado reeditar a lo mejor el de la magia de Antonio Romero o algo? Mira, no me apetece. Hubo un momento en que lo pensé, y más con la pandemia que tenía tiempo, y dije, pero no, me da una pereza, porque ahora tengo para escribir uno así de gordo, ¿vale? Pero es que luego los magos no leen libros. Si es que la gente no lee libros, si es que no lee. Y como no lo lee, pues me da una pereza, porque esto es un trabajo. El que escribe un libro de magia, ahora, el que escribe tiene un mérito, pero no sabéis el curre que hay del pobre hombre que ha escrito ahí el libro, el trabajo tan inmenso que tiene escribir un libro de magia, es inmenso. Entonces, ahora mismo, a lo mejor dentro de un año, de 2, de 3 o de 5, cuando me jubile, pues me pongo, pero ahora no me apetece. Es mucho esfuerzo que prefiero dedicarlo a otra cosa, sinceramente. Y después con algún nuevo invento, ¿tienes alguno por ahí en la cabeza que puedas ahí dar algunas pinceladillas de...? Tengo juegos, sí, tengo juegos. Por ejemplo, pero que no lo pienso comercializar hasta que el de la predicción total que llamo yo, ese es una locura, es una locura, lo tengo en la cabeza aquí. Y otro que tengo que es una triple predicción también, ese está ahí a punto de salir. Pero así de comercializar, el último que he hecho es la baraja subliminal. Y ese está bastante bien, un juego muy práctico. Ese lo he hecho yo muchísimo. Y es un juego muy práctico. Pues bueno, oye, estaremos atentos a esas novedades, a ver si cazamos alguna, porque encima muchas veces salen pocas unidades y enseguida se agota todo. No sé qué hay. No. Hombre, tampoco las publicito mucho yo estas cosas, porque luego me gusta cuando voy a los congresos y no sé qué, pues me gusta más enseñarlo en conferencias, en cosas de estas. Hombre, si le hago su anuncito y lo pongo, pero tampoco. Ya. Pues bueno, Joe, no sé si tienes una sesión preparada, una sesión. Sí, tengo la sección preparada. Sí. Mira, Antonio, siempre en las entrevistas Joe tiene preparado un pequeño vídeo de un mago que a lo mejor, bueno, pues conocemos todos o no los conocemos. Bueno, introduce un mago y entonces, bueno, pues lo vemos los tres y después nos comentas qué te parece, a ver si lo conociste o lo conoces o qué te parece el trabajo de Joe. Pues venga, vamos, quieras, que lo veamos. Cuando tú me digas, Julio. Cuando quieras. Pues allá vamos a empezar primero viendo un vídeo suyo y luego os cuento un poco su vida, ¿vale? Then here's an unusual way to find the card. Watch, if I take the cards, I place them down into a little glass like this. I give the glass a shake. Sir, what was your card? 7 of spades. 7 of spades, watch. You notice the 7 of spades slowly rises right out of the glass. There's the 7 of spades. Sir, what was your card? King of clubs. King of clubs, watch. King of clubs, here it comes. And the king of clubs slowly rises right out of the glass. And we come back and, sir, what was your card? 8 of diamonds. 8 of diamonds, watch. 8 of diamonds.
and the 8 of diamonds slowly rises right out of the glass. Watch, we'll do it with the sleeves rolled up, and for this I need a cigarette. To make it even more difficult, I will light the cigarette. Lit cigarette, empty hand. Now watch, I place the cigarette into the empty hand. I show the other hand empty, just a snap, and you get the mystery of the lit cigarette. Watch. Ooh. Trick with 2 pieces of rope. You may have seen the effect where a magician takes a piece of rope, cuts it in half, and restores it. Well, I do the same trick, but a little bit differently. Watch, 2 pieces of rope. Now, I wouldn't cheat you, 2 pieces of rope. And what we do is one little magic move like this, little squeeze, and they magically become 1 piece of rope. Thank you very much. Well, it has a knot in it. You see, now I found if you don't like the knot there, you can slide it down there. If you don't like it there, you can slide it down there. Or if you don't like it up there, you can slide it back down to the center. And then when you untie it, you get the trick with the 2 pieces of rope. Pues este que acabamos de ver es John Henry Cornelius, sí señor. Efectivamente, John Henry Cornelius, nacido el 22 de abril de 1948 en La Mesa, Texas. Cuando era joven, Cornelius obtuvo un título universitario en diseño de aire acondicionado. Curiosamente, la misma profesión que tenía Derek Dingle. Pero él rápido pues dejó el diseño de aires acondicionados y pasó a su mayor pasión, la magia, cuando empezó a trabajar en una tienda de artículos de magia. En la década de 1960 se convirtió en mago profesional, haciéndose llamar Corny the Clown, cuando trabajaba de asistente del también mago Daniel Combest. Llegó a ganar 2 premios Thyssen, el primer premio en micromagia en 1979 en Bruselas y primer premio en cartomagia en 1985 en Madrid. Era un creador mágico raro. Todo su acto mágico se componía casi en su totalidad de inventos que había él creado él mismo. Su historial de invención no tiene comparación cuando se trata, sobre todo en magia de cerca. Cornelius no solo fue un notable inventor de métodos mágicos, dispositivos secretos, sino también que fue un consumado técnico y creador de efectos. Había un chiste sobre las creaciones de John Cornelius que decía que cuál es la primera frase de las instrucciones de un truco de magia de John Cornelius, y era: paso 1, ve a la ferretería. Cornelius tenía la habilidad de crear métodos que eran extremadamente ingeniosos, prácticos y a menudo adaptaciones de materiales de uso común, un poco lo que nos comentaba Antonio, cosas comunes que no dan sensación de artículo mágico. Todos sus efectos tenían una calidad excepcional y fueron un éxito en ventas y usados por muchos magos profesionales en sus espectáculos. Tanto fue el éxito que muchos fabricantes mágicos le copiaban sus propios los efectos que había creado John Cornelius. Muchos de los efectos que realizamos muchos magos hoy en día vienen de esas creaciones de John Cornelius. En la década de 1990, Cornelius decidió abandonar la magia por completo y falleció el 21 de abril de 2019 a la edad de 70 años. Le faltaba un solo día para cumplir los 71 años. Y para despedir a John Cornelius vamos a verle realizar algunos efectos más de magia. First of all, I always use a poker-sized deck of cards for this. I find they're a little bit easier to see. We'll place those right there. And whoa, I bet you didn't expect that one, did you? No, the hard part comes at the very end of the trick when I have to put these cards right back into that little box. Now, everyone's thinking of a card. We have 4 cards selected. My job is to try and find them if I can. Now, first of all, like I say, I always use a shuffled deck of cards. I think you'll agree those cards are being shuffled. Now, I found I can cut to exactly 26 cards. So what I have to do is to get your card to exactly 26. And the way I do that is one simple move. Watch.
Look pretty good? This is what it looks like in slow motion. Boom. There. See what that does? That puts it exactly 26 cards down. Then it's a simple matter of cutting to the 26th card. You notice one card jumped out. Sir, what was your card? Joker. Joker. No, I didn't say it worked all the time. It did that time. Okay, you, sir, what was your card? 7 of diamonds. 7 of diamonds. Would you name a number between 20 and 30? 24. 24. What I'm going to do is shuffle those cards, shuffling the 7 of diamonds down to the 24th position. Then I'm going to take that joker, throw it into the air. It's going to spin around 27 times, come down, and stick right next to the 7 of diamonds. Would that be a good trick? Yeah. I kind of wish I could do that one. Sounded pretty good, though. Okay, here we go. Watch the joker. Look, up into the air 27 times, landing right next to the 27th card. Now, here, I'll prove it to you. We'll leave it right where it is. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, right there. Now, I'm going to leave it exactly where it is. We're going to cut it right there. Now, had it gone one card lower, we would have got this king, or one card higher, we would have got the 2. In fact, we could have got any one of those cards in that shuffle deck. And finally, make sure, what was your card, sir? 7 of diamonds. 7 of diamonds. Whoa. Hard part comes at the end of the trick when I have to take these cards and put them back into this little box. So I've solved that problem. What I do, I came up with a little solution. It's called shrinking powder. And what that does is you take the shrinking powder, you sprinkle it over anything, and it causes the cards to shrink. So what we're going to do is take a little shrinking powder, sprinkle it over the deck. Oh, geez. Don't spill it on yourself. Oh, my God, this is great. You ought to see this. These cards are getting smaller. They're getting smaller. They're getting smaller and smaller until they fit right down into that little box. Oh, wait a minute. I think I put a little bit too much shrinking powder. See, if you ever do that, then you've got a real problem. Y este era John Cornelius, un gran creador en la magia. ¿Llegaste a coincidir con Cornelius alguna vez, Antonio? Sí, hombre, sí. Y además yo le vi en el año 85 cuando ganó el premio en la Thyssen de Madrid. Y de hecho le compré la famosa carterita de John Cornelius de la Luz. La tengo por ahí. Creo que tengo alguna cosa más de él por aquí. Sí, claro que sí. Le conocí a John Cornelius. Ya como detalle... Bueno, yo le conocía, él no me conocía a mí, por supuesto, yo. Sí. Solo como detalle, veo que tienes por ahí un libro de Arduino y a mí también me gusta mucho el toquetear ahí con la electrónica. ¿Le das mucho también a ese campo o, bueno, es así un hobby? Ah, sí, me gusta mucho, ¿no? De hecho, la fuente de cartas que tengo una fuente de cartas que es una maravilla, con perdón, y es la electrónica. Y me he diseñado yo todo el circuito electrónico, todo me gusta la electrónica. No soy un experto ni muchísimo menos, Pero te gusta toquetear. Cualquier electrónico me da 1000 vueltas porque, claro, yo no me dedico a ello, pero la fuente de cartas que he hecho que sale a ráfagas, que sale para un lado, sale para el otro, sale poco a poco. Bueno, la pueden ver en mi web si quieren. Esa fuente de cartas, todo el circuito electrónico me lo diseño yo y muchas cosas. Un fantasma que hago en Houdini. Me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Sí, es muy creativo el Arduino. Pues nada, Antonio, tampoco te... Sí, pero el Arduino, no me gusta ya el Arduino. Yo no uso el Arduino prácticamente porque lo hago con chip todo, ¿sabes? Es más práctico y es más seguro para la magia porque un 555, por así decirlo, te funcionará siempre. Entonces tú te haces tu desarrollo, y ya está. Y eso te vale para siempre, ¿entiendes? Sí, como son cosas no... Hay otros chips ya que ya incluso incluyen ya Bluetooth y Wi-Fi, no tienes que andar ahí con el Arduino y todos los... No, te diseñas tu circuito y aparte que las cosas que hacemos de magia tampoco son tan complicadas, o sea, no es que diga, es que tengo yo que hacer aquí, yo que sé, un móvil o yo que sé, no, pulletas, no, al fin y al cabo suelen ser cosas, hombre, lleva su tiempo si no tienes ni idea como yo y tienes que irse desde cero, pero bueno, que me gusta. Pues nada, Antonio, tampoco te queremos entretener mucho más.
Mu- Nada, un placer, un placer. No sé Ya- si tienes algo, te gustaría contar algo que no te hayamos preguntado o algo, no sé. No sé. Es que yo qué sé, oye, pues me gustaría hablar de no sé qué y no me lo han preguntado. No sé. Pues a ver. Bueno, a mí lo que me gustaría es que la gente estudie magia, de verdad. O sea, lo que pasa que yo un pequeño consejo, ¿eh? Ahora mismo, a diferencia de cuando yo empecé, que antes no había nada y o sea, el problema era encontrar algo, lo que pasa. Ahora el problema es seleccionar, o sea, la gente tiene, la cabeza se le vuelve, se vuelven locos, como porque hay tanto donde elegir, tanto internet, tanto no sé qué, que es que se vuelven, ahora casi es más problemático seleccionar. Entonces, yo creo que estamos en el momento que es muy importante que la gente busque gente que sepa, se relacione con maestros, vaya a las sociedades y se oriente un poco, porque es que si no... Y luego, un consejo, si queréis hacer algo en esto de la magia, tanto profesional como, bueno, o que no copiáis ni hagáis el típico juego. O sea, por ejemplo, y aquí espera, me van a llover, pero bueno, que me lluevan todo lo que quiera. Pues no hagas la invisible, no la hagas. Si la hacen 50.000, ¿para qué puñetas haces tú la invisible? Que es muy bonita, que sí, que yo ya lo sé, pero que no la hagas. No hagas la bolsa del huevo, que lo hacen 50, vamos, por ahí. ¿Entiendes? Hay miles de cosas que se pueden hacer, que Sí. hay que... Pero si tú haces... Es como... Vamos a ver. Imagínate que tú vas a un... Esto nos ha pasado a todos. Tú vas a un pueblo, ¿no? A la fiesta. Y de repente sale ahí una banda. Que tocan bien, si lo hacen muy bien los chicos. Son la banda Tururú, vale. Y cantan canciones de los 80, de los 90, del no sé qué, del no sé cuántos y tal. Y está muy bien, vale, está muy bien, pero se queda ahí en el pueblo, no pasa más. Pero si tú quieres irte a ver algo serio, pues de repente te vas a ver, yo qué sé, a Mecano, por poner algo de mi época. Y es Mecano, son sus canciones, son sus historias. Es Mecano, ¿entiendes? Yeah. Los otros son imitadores de Mecano, que sí, imitan bien, pero no les conduce a nada. O sea, bueno, sí, vale, se ganan su dinero y tal, pero que no. Y aparte que eso, es decir, o vas a ver, pues yo qué sé, a Serrat, pues, pero es Serrat, me explico. No vas a la banda del pueblo que canta canciones de Serrat, es que esa es la diferencia. Ya. Entonces, eso es importante, búscate tu magia, búscate tu historia. Claro. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, el cochecito de Tamariz. Pues a mí que no es de Tamariz, pero bueno, el cochecito que hace Tamariz. A mí en la vida se me ocurriría hacer ese juego, ¿sabes? En la vida. ¿Por qué? Porque si lo haces si es que es imposible hacerlo mejor que lo hace ese hombre. Si es que lo hace tan bien, lo único que voy a hacer es ir para abajo. Por ejemplo, en mi época, Pepe Carroll hacía el juego este de la chaqueta que te cambias y no sé qué. Que no era suyo, vale, pero es que lo bordaba, es que no se puede hacer mejor. Pues, ¿cómo se me va a ocurrir a mí hacer eso? No sé, ni se me pasa por la cabeza, ¿sabes? Ya, sí. Hay que buscarse su... Pero que no es tan difícil, ¿eh? Mira, si hay miles de libros, si es que hay un montón. Mira, aquí en el Tarbel mismo tiene 200.000 cosas. Claro. ¿Sabes? Pues muchas gracias por todo lo que nos has contado, Antonio. Ha sido una tarde Nada, un placer. estupenda. Esto, la verdad es que es como una conferencia. No. Ha estado súper bien, Antonio. Sí. Y a mí me ha Nada. encantado todo lo que nos has contado y vamos, encantadísimo. Nada. Si vais por Madrid, venir a Houdini a verme. Eso. Hombre, será un placer. Tendremos que ir para puntuarte también. Que estoy ahí ahora viernes, sábados y domingos, o sea que Perfecto. no hay excusa. Pues iremos por ahí. Muchas gracias, Antonio. Nada, un placer. Aomi Radio, la radio solo de magia en España. Puedes escucharnos en www.aomi.es.